Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal en las experiencias de Jess. Estamos en el capítulo número 7 y como pudieron ver el tema es experiencia y conocimientos contra actitud y juventud. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las empresas en sus publicaciones ponen dentro de los requisitos de solicitud por lo menos 7 años de haber laborado en tal puesto o por lo menos 5 años de experiencia, con experiencia mínima y dan un número determinado de años? A veces como que decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué se necesita así? O puede ser que diga, es recién egresados, 6 meses de experiencia, máximo 1 año de experiencia, y están como muy limitadas las especificaciones. Entonces tú podrías pensar que no tiene sentido o por qué hacer eso, cuál es la razón o qué necesidad se tiene como para poner algo tan específico, y te sientes como limitado y dices, es que no puedo postularme porque no cumplo con esta parte del requisito. Hay mucho detrás de, como les dije en el capítulo número 1, muchas veces solo vemos una parte, hasta donde se nos es permitido o hasta donde tenemos la posibilidad, pero la idea es tener lo más posible una visión mucho más grande de todo lo que implica esto. Y bien, ha pasado en mi caso que tengo una posición, vamos a suponer, y voy a hablar ya con ejemplos más claros para que tengan una idea mucho más profunda del por qué las empresas a veces hacen esto, de la edad o los años de experiencia o antigüedad específica haciendo cierta actividad. Justamente, voy a darles un ejemplo. En una posición de analista, las empresas a veces piden que la persona tenga máximo 27, 28 años. ¿Por qué? Una de las razones puede ser porque el sueldo que ofrece es muy bajo y no da para pagarle a alguien que ya tenga la experiencia. Entonces no tiene sentido pedir muchos años de experiencia si tú como empresa no puedes pagar más de cierto sueldo. Otra de las razones por la que hacen esto es porque el puesto probablemente no tenga un crecimiento tan pronto, y entonces es preferible traer a alguien que viene saliendo de la universidad, alguien a quien vas a formar, porque no te va a exigir tan rápido un incremento de sueldo o un incremento de categoría. Si tú te traes a alguien que ya tiene experiencia, que ya tiene conocimientos, probablemente se canse muy pronto, la rutina no le agrade tanto, la forma de trabajar que tiene no encaje con la empresa, entonces esto va a hacer a que la persona se vaya en el corto o mediano plazo. Y las empresas a veces lo que quieren evitar justamente es eso. Es más fácil traer a una persona con un nivel bajo en cuanto a experiencia porque tienen la posibilidad de formarla, aunado al tema del sueldo. Ahora, caso contrario, ¿por qué a veces se comenta dentro de la publicación o incluso en las entrevistas, ¿no?, el tema de la experiencia, conocimientos? Porque en algunos casos las empresas no se pueden dar el lujo de contratar a alguien para formar, porque lo que les urge es que llegue alguien que ya ejecute las actividades y que lo que tenga que aprender es respecto a la empresa, el sistema de la empresa, no las actividades que ya implica la posición, lo cual requeriría mucho tiempo y la empresa en ese momento no está para dar ese tiempo. En otras ocasiones también tiene que ver con la capacitación. La empresa ya no tiene oportunidad de capacitar por muchas razones, entonces necesita alguien que ya sepa, que venga a capacitar, y no puedes darte el lujo de contratar a un recién egresado o alguien con 2-3 años de experiencia cuando tú lo que necesitas es que la persona ya tenga 5 o 10 años. Entonces a veces por eso es que no se consideran a perfiles con una experiencia mínima, e incluso ustedes han visto en una publicación, solo postularte si cumples con los requisitos solicitados, o solo se tomará en cuenta a los candidatos que cumplan con los requisitos solicitados. A veces es por esto. También en muchas ocasiones, en un puesto, por ejemplo, de una coordinación, una jefatura o puestos mucho más altos, las empresas ponen esto porque tiene que ver con el nivel de madurez mental.
Hoy en día podemos encontrar a jóvenes de 27, 28, 30 años ya con un expertise sólido, con unos conocimientos impresionantes. Sin embargo, muchas de las veces cuando hablamos de la madurez mental todavía no están listos para una posición donde probablemente tengan personal a cargo. Entonces las empresas prefieren irse a lo seguro con alguien que ya tiene experiencia, prefieren contratar a alguien que ya ha manejado gente, alguien que ya tiene ciertos años haciendo las actividades o que ya conoce todo al derecho y al revés, porque en algunos casos pasa que das la oportunidad a la persona, pero por el tema de la madurez mental, que sí tiene mucho que ver, pues al final no funciona y terminas volviendo a contratar a alguien, otra vez tienes que invertir tiempo y bueno, es una serie de cosas que a veces no te das cuenta. Cuando tú contratas a alguien, implica a veces el gasto de la publicación en las bolsas de empleo. No siempre es gratis, a veces sí se requiere cubrir un costo. Requiere tiempo de capacitación de esa persona, requiere a veces uniformes, equipo de protección personal, si así lo requiere el lugar donde va a trabajar. En algunos casos hasta mandan a las personas de viaje a otro lugar para que conozcan más acerca de la empresa o porque la sede o el corporativo se encuentra en otro lugar y entonces eso también implica un gasto. El hecho de presentar a una persona ante los demás y que al final resulte que no funcionó es muy complicado. Por eso a veces las empresas prefieren irse a lo seguro y contratar a alguien de acuerdo a lo que necesitan. No es que no se quiera dar la oportunidad a alguien joven, no, para nada. A veces así lo requiere la posición. Y justamente abarcando estos temas les voy a platicar algunos de los casos que me ha tocado vivir. Por ejemplo, casos como una contratación de analista. Cuando vas a contratar a un analista, es un poco menos de experiencia en cuanto a todo, ¿no? O sea, conocimiento, experiencia. A veces no requiere haber manejado personal. Pero ya cuando estás en el filtro te das cuenta que hay gente que incluso ya ocupa una posición gerencial o de coordinación y se están postulando para ser analista. Obviamente hay muchos factores, pero la razón principal por la cual descartas a todas estas personas con un perfil alto es justamente porque tú no necesitas a alguien a quien tú pudieras pagarle más, porque probablemente no te alcanza para un mayor sueldo. Vamos a suponer que tu sueldo para tu analista es de 15,000 pesos. Si tú contratas a alguien con más experiencia de la que requiere un puesto de analista, probablemente esa persona no te acepte los 15,000 pesos o los acepte y en la primera oportunidad se va. O te esté exigiendo que le subas la categoría o el puesto cuando realmente en este momento tú no tienes la posibilidad. Entonces, ¿qué haces? Descartas a todas esas personas y te quedas únicamente con quienes cumplen el perfil. Vamos a suponer para un analista 3 años de experiencia, cierta edad. También no puedes contratar a un analista de 35 años porque por lo general a esa edad la gente ya busca una jefatura, una coordinación. O ya es diferente lo que puedes manejar con una persona de esa edad porque el nivel de experiencia también ya es mucho mayor que de alguien de 25 a 28 años. Ahora, caso contrario, si tú quieres contratar a una persona en un puesto, vamos a suponer de coordinación o jefatura, el rango de edad sí tiene que ver, tampoco es limitante, hay sus excepciones, pero por lo general puede ser de 28 a 35, 40 años o incluso un poco más de edad. Pero no puedes contratar a alguien recién egresado. ¿Por qué? Una, tú requieres a alguien que ya tenga experiencia, alguien que venga a sumar el conocimiento que ya posee, alguien que pueda llegar y mejorar tus procesos. Tiene que ser alguien que pueda manejar al equipo de trabajo, alguien que tenga dominio absoluto respecto a ciertas áreas. Entonces, no es que tú no quieras contratar a alguien recién egresado. Muchas veces se dice, es que ¿cómo puedes tener experiencia si no te dan la oportunidad? No es tanto que no te quieran dar la oportunidad, simplemente para esta vacante o para este puesto o esta posición no encaja tu perfil.
Y no es culpa tuya ni de la empresa, pero al final también debemos entender que todas las empresas son un negocio. O sea, y no puedes decir, ay, es que como me da sentimiento no contratarlo, lo voy a contratar. No puedes manejarte así, porque al final un negocio está para ganar. Entonces, no es tanto lo que creamos, es más bien la realidad. A veces es muy cruda, duele, pero también hay que aceptar que a veces no es como nosotros podamos querer. Entonces, simplemente para este puesto, una persona recién egresada o con 2-3 años no encaja su perfil, porque no puedes darte el lujo de capacitarlo cuando tú lo que requieres es a alguien que ya sepa, es a alguien que ya domine. Y tengo un caso muy marcado para mí. La verdad es que me acuerdo y me hace pensar sobre lo difícil a veces que puede llegar a ser una contratación. Tenía una posición, era una jefatura, y tenía una candidata de aproximadamente 38 años, que cubría con todo lo que yo requería. Se me hacía muy bien. Luego encontré a otra persona, hombre, de aproximadamente 42, 44 años. No recuerdo exactamente la edad, pero estaba en ese rango, que también cubría el perfil y ya estaban en mi cuadro comparativo, e incluso yo ya estaba mencionándolos con la siguiente persona que los iba a entrevistar. Pero de repente me llegó un CV de una persona de 30 años. Entrevisté a la persona. La verdad es que el dominio que mostró de los temas, la experiencia que traía, pues ya era algo muy importante. Entonces decidí agregar a la persona de 30 años en la terna de candidatos y al final pasé mi cuadro comparativo con estas 3 personas. Cuando hice la revisión con quien estaba dentro del proceso, que llevaba conmigo el proceso, nos dimos cuenta de que la persona de 30 años le llevaba ventaja a las otras 2 personas que eran de 38, 40 o 42 o 44 años, que no recuerdo bien la edad. Entonces se nos hizo increíble el por qué nos estábamos inclinando hacia ella. Era mujer. Resulta que sí tiene que ver mucho la actitud, porque a pesar de que ella era más joven, que tenía menos experiencia que ellos, el tema de la actitud la hizo destacar tanto que terminamos contratándola. Entonces imagínense, la otra persona, el hombre de 42, 44 años, le llevaba 12 años de experiencia, le llevaba una ventaja muy importante, pero fue tan buena su actitud de ella que ella terminó quedándose con el puesto. Entonces, cuando son casos así, en posiciones donde la edad no tiene mucho que ver o donde la edad ya no es un factor, sí va a destacar tu actitud y tu juventud ante alguien con experiencia. Y tuve otro caso similar en otra vacante. Sin embargo, yo me quedé con la idea de que puede impresionarte la experiencia de alguien, los conocimientos que pueda poseer. Sin embargo, si llega alguien en un rango similar, quizá no en experiencia, pero sí en conocimientos, pero tiene una actitud que lo destaque más, esa persona se va a quedar con la posición. Por eso pensé que era buena idea que supieran respecto a la experiencia y conocimiento contra la actitud y juventud, porque al final sí tiene que ver. En ciertos puestos, como les dije, es necesario gente joven, en otros puestos es necesario gente con experiencia y conocimientos, pero tenemos otros puestos donde podemos tener a gente que esté en diferente nivel de edad, en diferente nivel de experiencia, pero donde al final puedan participar ambos, como fue este caso. Y bien, espero que les haya gustado mi video. Como siempre digo, la idea es que tengan un conocimiento mucho más profundo de qué pasa dentro de una empresa y que sepan que no siempre es lo que creemos, que muchas veces puede ser algo diferente. Si ustedes se han postulado una vacante en la cual no quedaron, no les llamaron, les recomiendo que revisen bien todo lo que dice la publicación. Si cumplen con el perfil, postúlense. Si no, es difícil que los llamen, porque a veces tú te puedes preguntar como reclutador, si tengo 200 candidatos para un puesto
y 50 cubren el perfil, ¿por qué voy a llamar a alguien que no tiene nada que ver? Entonces, yo sé que a veces cuando uno se está postulando en la desesperación, dices, me voy a postular a todo y lo que caiga. A veces tenemos suerte y resulta que sí nos pueden llamar. Pero la gran mayoría de veces las empresas buscan a gente que esté especializada en el área o que lo que sabe sea más cercano a lo que necesita la empresa. Entonces, no significa que porque te postules a algo donde no tienes conocimiento, pues quiere decir que te van a llamar de esa empresa. Por algo las empresas ponen solo postularte si cumples con los requisitos solicitados o solo se tomará en cuenta los candidatos que cumplen los requisitos solicitados. No es que quien haya hecho la publicación dijo, voy a ponerlo así, es que la realidad es así. Como les digo, siempre es importante pensar, ¿realmente cubro con el perfil como para postularme a esta posición? Si no lo cubre, les recomiendo pues ver en qué no estamos cubriendo o qué no complementamos y trabajar sobre ello para poder postularnos. Justamente en mi siguiente episodio voy a hablar un poco respecto a este tema de los conocimientos del puesto. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, les haya aportado. Los invito a seguirme en mi página de Facebook en las experiencias de Jess. Escúchenme por favor también por Spotify y mi canal de YouTube en las experiencias de Jess. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.